encuentro con el historiador Manuel Guillén y vamos a hacerle unas preguntas sobre la cultura en México. Para ti, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura para mí es un concepto muy amplio y es un concepto que a veces es un poco complicado en la definición. Para mí la cultura podría englobar varias cosas, como por ejemplo las tradiciones de un pueblo, el conjunto de vestimentas, alimentación, hábitos familiares, en fin, son varias cosas y yo normalmente la cultura la voy identificando como un conjunto de actividades que realiza un pueblo de forma pues colectiva, pero también a veces esa cultura también tiene características más específicas que va a ser en un grupo más reducido o incluso de manera individual. Entonces es básicamente lo que nos va dando también cierta identidad. ¿Cómo se manifiesta en la ciudad? Bueno, la cultura se puede manifestar de diferentes maneras en el ámbito de la ciudad, también se puede manifestar en zonas rurales, en el campo, pero relacionado con tu pregunta específica en la ciudad, pues lo podemos encontrar de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser la cultura de un grupo de jóvenes que se puede manifestar en la forma de vestir, en la forma de preferencias en cuanto a música, las manifestaciones artísticas, entre algunas de ellas pues puede ser el mismo graffiti en las bardas de las ciudades, o incluso pueden ser formas más aceptadas en cuanto a legalidad, por decirlo de alguna manera, como puede ser la escultura, la pintura, el dibujo, que al final de cuentas también es una forma de manifestación cultural. También se puede manifestar en los hábitos, como te he comentado, de familias, en los hábitos de manera personal. Esos son algunos ejemplos dentro de las ciudades, pero también la música que se hace, por ejemplo, en un conjunto de músicos, la música que se va a escuchar. Entonces hay múltiples maneras, incluso dentro del trabajo también hay manifestaciones culturales, la manera que visten los trabajadores, de lo que hablan los trabajadores también, como puede ser desde los pasatiempos que realizan. Dentro de las escuelas también se manifiesta la cultura, puede ser un grupo escolar en específico o un pequeño grupo dentro de ese grupo escolar, ¿no? Entonces hay varias formas y la cultura se manifiesta en todo, hasta en los camiones públicos, el que el simple hecho de ver un rayoneo en un asiento donde diga X mensaje es una manifestación cultural. Hay una necesidad, por un lado, de esa persona que dejó ese mensaje de transmitir algo, que en ciertas ocasiones puede romper cierto orden legal, pero al final de cuentas es un mensaje que nos está dando y que va dirigido a alguien. Entonces lo vamos a encontrar en todo, en las esquinas, en los parques también, ahí podemos ver mucho la cultura, cómo va a ser la relación, por ejemplo, de un padre o una madre con los hijos que lleva al parque, a que juegan, que comen cuando están ahí, etcétera. Parques, calles, esquinas, escuelas, las banquetas, una barda o incluso dentro de un mismo hogar. La cultura está en todas partes. ¿Cuáles son las organizaciones que tú conoces que promueven la cultura? Bueno, la cultura pensada como un conjunto de actividades artísticas es más específico. Hace rato yo me refería a la cultura como algo más general que engloba múltiples actividades de los seres humanos. Pero si nos vamos a la cuestión de la actividad artística, ya sería diferente. La actividad artística para mí tiene que ver con lo que normalmente llamamos danza, música, pintura, escultura, etc. Entonces, si nos enfocamos a ese punto, instituciones o asociaciones que pueden promover ese tipo de actividades culturales, aquí en Ensenada por lo menos, por ejemplo, de los más conocidos, SEARTE, que promueve pues la realización de conferencias sobre diversos temas, las exposiciones de artistas tanto nacionales como extranjeros, tienen galerías que tienen exposiciones que abarcan entre un mes y 2 meses, también promueven pues festivales musicales, festivales de teatro, etc. La Casa de la Cultura, que está ubicada en el Riviera, también promueve cierto tipo de actividades, ballet folclórico, talleres para niños, clases de guitarra, en fin, son varias las actividades que ofrece. También aquí está la Casa de la Cultura Jurídica,
que esa depende de la Suprema Corte de Justicia. Es un sistema de casas jurídicas que tiene en todo el país, y en Ensenada hay una. Entonces promueve principalmente actividades de corte jurídico, que vendrían siendo pues también conferencias, documentales, cine, ellos le llaman cine debate, y pues también talleres o foros, principalmente dirigido a público estudiante de Derecho, pero que al mismo tiempo está abierto a cualquier persona que se acerque. También está, por ejemplo, el Museo Histórico Regional, que es mejor conocido como Lex Cárcel, que es un museo de corte histórico. Ahí encontramos un bosquejo general de lo que es la historia de Baja California, desde la época prehispánica, la época misional, la época de los ranchos y el surgimiento de las ciudades actuales. Ahí también se realizan cineclub cada semana, el día jueves, y además tienen también a veces ciertas actividades especiales como talleres para niños, donde enseñan de repente algunas cosas o actividades sobre arqueología o paleontología. También esa depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se abrevia el INAH. Entonces en Ensenada también tiene una sede que se conoce como la Exaduana Marítima. Esa está ubicada en el Paseo Hidalgo, en la zona centro. Entonces ahí tiene una pequeña sala de exposiciones también, y promueven principalmente la exhibición de piezas arqueológicas. Está el Archivo Histórico de Ensenada, que está en la calle Tercera, entre La Ruiz y Gastelo, que su principal objetivo es resguardar principalmente las fuentes históricas de la ciudad y de Baja California. ¿A qué me refiero con fuentes históricas? Pues puede ser una fotografía, puede ser un documento, puede ser también libros o revistas que tengan que ver con la historia de la ciudad, y está abierto para que estudiantes o investigadores vayan a consultar esa información. Está también el conjunto de bibliotecas municipales. La de las más conocidas pues es la Biblioteca Benito Juárez, que simplemente también está como consulta, pero también promueve cuentos para niños, talleres para niños o actividades también para personas adultas, y son variadas las actividades. Eso principalmente en las bibliotecas municipales. También podríamos mencionar en general que pues también hay la universidad, la UABC, a través de sus departamentos culturales. A veces organizan conciertos, a veces exposiciones. O sea, es muy amplio lo que se maneja, pero principalmente es por el lado universitario, a través de las bibliotecas municipales o dependencias incluso del gobierno federal. Y ya de manera, digamos que alejado del sistema gubernamental, puede haber asociaciones particulares que de repente organizan alguna actividad cultural. Entre ellas, por ejemplo, una que se llama Ciudadano Consciente, que normalmente organiza un ciclo de cine en asociación con una escuela que se llama Instituto Latinoamericano, que es donde yo trabajo. Entonces, de repente pues estamos organizando actividades, o en lo individual o en lo particular, pero esas son así en general algunas de las que promueven actividades. ¿Y tú cuál crees que es como la mejor manera de promover la cultura? Bueno, la cultura, pienso yo que si se empieza a promover desde niños es muy importante, y uno de los elementos principales para promover lo que son las actividades culturales, pensadas principalmente como actividades artísticas que te comentaba, yo pienso que dos de los puntos de inicio vienen en la familia, en el hogar, y por otro lado en la escuela, desde la educación básica, que vendría siendo jardines de niños, primaria y secundaria. Pienso yo que son un factor importante. Por ejemplo, en la familia, si uno de los padres o los dos o incluso algún hermano, etcétera, tiene alguna afición, por ejemplo, con la lectura, puede ser una herramienta buena para contagiar a los niños, a los más pequeños, para que empiecen a leer. O por ejemplo, que a los niños se les acostumbre incluso dormirlos con cuentos, leerles un cuento. Yo pienso que eso es importante, porque así los niños van creciendo sin la idea que nosotros a veces nos enseñan, que leer o alguna actividad cultural es un castigo, porque a veces se enseña que la lectura es un castigo o es una tarea nada más, pero se debe pensar que las actividades artísticas son recreativas.
Es decir, que son para divertirnos y para entretenernos, no como un castigo. Entonces, si por un lado en el hogar empieza un empujón, eso es bueno. Y si eso se complementa dentro de la educación básica, si se le facilita al niño a que explore alguna actividad, si se le facilita el dibujo u otra actividad artística, hay que darle continuidad. Entonces yo pienso que ahí puede tener una buena formación que ya en etapa adolescente o en edad adulta ya va a estar bien consolidada. Entonces, para mí las actividades artísticas son fundamentales en el desarrollo de una persona. Entonces siempre hay que verlo así, como un componente en el desarrollo humano. O sea, para ser mejor persona, tenemos que a veces practicar alguna actividad artística o por lo menos disfrutar de las actividades artísticas. Leer, disfrutar de la música, de la danza, del teatro, de una exposición, etc. Eso es algo que tiene que enriquecer el desarrollo humano. ¿Cuál es la relación entre la educación y la cultura? Bueno, la relación entre educación y cultura realmente es muy estrecha. Yo pienso que la educación es una especie de abanico amplio y que ese abanico incluye a lo que vendría siendo las actividades artísticas, entendidas como actividades culturales. Entonces, en esta educación, básicamente si se hacen a un lado, se crea un hueco muy importante, muy profundo. Entonces, desgraciadamente, la educación en nuestro país va disminuyendo su calidad porque solamente se plantea la educación en gran parte a enseñarnos español, matemáticas, física, química y de repente otras materias, pero nada más nos las enseñan para acreditar esa materia a través de un examen o alguna otra actividad para pasar esa materia. Pero por un lado, lo que vendrían siendo las actividades culturales son indispensables para que las personas tengan más herramientas y se desarrollen como personas, porque siempre hay que ver a la actividad cultural como una especie de tesoro que deben de tener las personas. En la medida que una persona ya sea practicante de alguna actividad artística o por lo menos aficionado y que le guste disfrutar de eso, yo pienso que va a tener un mejor desarrollo como persona. Entonces, ojalá que en nuestra educación como país se sigan incluyendo y realmente se le dé un papel protagónico a todo esto, ¿no? Desde pintura, escultura, teatro, música, en fin, tantas actividades artísticas que hay. Pero también, por ejemplo, las actividades deportivas o físicas también son fundamentales. Los antiguos griegos miraban a la educación de una manera más completa. Miraban básicamente esto, ¿no? Por ejemplo, enseñar filosofía, desarrollarse físicamente y desarrollarse artísticamente. O sea, como tres ramas básicas, pero daba como resultado una buena educación, una educación de calidad realmente. Entonces, eso pienso yo que se debe recuperar en la educación mexicana y reafirmo, o sea, la actividad artística o cultural va muy ligada y no se deben de separar de lo que se entiende como educación. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona. ¿De qué manera la educación en México fomenta la cultura? Bueno, la educación en nuestro país, como te comentaba, desgraciadamente está haciendo a un lado las actividades artísticas y culturales. Poco a poco las está haciendo a un lado. Afortunadamente también sobreviven principalmente las universidades. Las universidades son las que tienen un poco más de inclinación al fomento cultural, ya sea con sus espacios, como puede ser un teatro o puede ser alguna sala audiovisual, etcétera, o permitiendo a los alumnos que formen alguna asociación de teatro, alguna asociación literaria, etcétera. Pero es preocupante también que incluso en los niveles universitarios sean pocos los espacios. Por un lado yo veo cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que las universidades son hasta el momento las que se preocupan un poquito por la actividad cultural. El aspecto negativo es que esa preocupación
está disminuyendo, o sea que cada vez menos están apoyando también a sus estudiantes. Y se me hace algo muy contradictorio porque el concepto de universidad es precisamente un conocimiento universal, una educación integral donde tiene que estar incluido lo que te mencionaba hace rato, actividades culturales, actividades deportivas. Entonces, por ejemplo, las actividades deportivas realmente no tiene espacios para practicar los deportes en las universidades. Y también, por ejemplo, si nos vamos bajando un nivel educativo, las prepas a lo mucho tienen una cancha de básquetbol o a veces una de fútbol, pero está muy limitado. O sea, el sistema educativo mexicano por ahí de repente pone una materia de educación artística, pero nada más es una materia y la ve nada más como algo complementario, o la educación física también. Normalmente se dice, bueno, ya salgan a jugar lo que quieran y se les pone un 10 de calificación. O sea que en realidad no se les da la importancia y están muy cortas. La mayoría de las escuelas en México no cuentan con una buena biblioteca, o sea, para, por ejemplo, fomentar la lectura. No cuentan con talleres para practicar pintura, para practicar otra actividad artística. Entonces está muy limitada la estructura de las escuelas. Por lo tanto, también no tienen el apoyo gubernamental. Entonces pienso yo que el gobierno tiene que apoyar también, el gobierno federal, estatal y municipal, para crear más infraestructura en las escuelas, pensando en actividades artísticas y deportivas. Pero desgraciadamente en nuestro país, por ejemplo, no se construye una universidad desde los años 70 y con las reformas que aprueban, como la reforma educativa, el gobierno básicamente está desligándose de una responsabilidad importante, que es dotar de una educación de calidad, como lo establece nuestra Constitución en el artículo 3. Ahí dice que es una obligación del gobierno dar una educación adecuada y fomentar las actividades culturales, porque es un derecho. De hecho, es un derecho humano que tiene cualquier persona en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos lo establecen y nuestra Constitución establece que ese es un derecho. O sea que por lo tanto es una obligación también del gobierno facilitar las actividades artísticas, culturales y deportivas. Entonces, retomando básicamente tu pregunta, las promueven a veces con pequeños talleres, alguna actividad que le llaman a veces paraescolar o extracurricular, pero es muy poco, es muy poquito. Y te digo, es que no le dan el mismo peso que otras materias, como inglés, como matemáticas. Y si comparamos la materia de inglés y el desarrollo cultural, piensan que enseñándonos inglés nos van a hacer competitivos, y en realidad eso no es cierto. O sea, sí es más cierto que en realidad la actividad cultural va a fomentar un buen desarrollo y más competitividad educativa. Lloro, que te quiero, quieres, llorona, quieres, que te quiera más. Hábitos de lectura aquí en México. ¿Algún hábito de lectura o los hábitos de lectura que hay aquí en México? Bueno, desgraciadamente los hábitos de lectura en nuestro país son malos. Si nos comparamos a nivel latinoamericano o a nivel incluso hispanoamericano, estamos muy por debajo de otros países. A nivel latinoamericano estamos abajo, y países como Argentina, como Uruguay, como Chile nos superan ampliamente. Si nos comparamos a nivel mundial, es peor la comparación. Antiguamente el promedio de lectura en los mexicanos era medio libro. Actualmente el promedio está por ahí de un libro y medio. Se ha incrementado el promedio, pero de todas maneras estamos muy por debajo del nivel, mientras otros países al año leen en promedio quizás 15 o hasta 20 libros por persona. Nos hace una brecha muy grande. Pero como te comentaba también, uno de los problemas es de cómo nos enseñan a leer y cómo nos dan a entender que debería ser la lectura. Por un lado, en las familias mexicanas no se lee, y por lo tanto los niños no leen. Los padres ya no les leen cuentos a los niños, y eso también repercute de forma negativa. En las escuelas se hacen a veces programas de fomento a la lectura, pero también a veces los imponen, y yo pienso que la lectura es algo que se debe disfrutar, así como salir a la calle a jugar por deseo de hacerlo.
no solamente porque digan me dejaron leer y tengo que leer este libro, sino que quiero leer y quiero disfrutar esta lectura. O sea, la lectura tiene muchos beneficios. Tiene el beneficio de desarrollar la imaginación y hacernos pensar, nos fomenta el vocabulario, nos ayuda a tener una mejor ortografía, más temas de conversación y desde luego mejores formas de comunicación. O sea, hay beneficios por donde quiera que se quiera ver a la lectura, pero hay malos hábitos de lectura. A veces cuando leemos, en realidad no comprendemos lo que se está leyendo, y ese es un mal hábito que a nivel educativo en México es muy profundo, que se puede ver desde primaria hasta universidad. Muchas de las veces un simple examen no se comprende porque no se llega a comprender en su totalidad la pregunta o las respuestas en un examen. Entonces muchas veces el mexicano hace como que lee, nada más repite las palabras, pero si se le pregunta de qué trata la lectura o qué me puedes comentar de esta lectura, no sabe. Entonces tiene que ver por dos lados esta situación: leer y comprender. Entonces se debe complementar. Yo lo veo como un proceso, digamos que a mediano y largo plazo, pero se tiene que empezar y se tiene que fomentar en diferentes niveles. Fomentarlo en la familia, fomentarlo también en las escuelas, y también se le debe dar facilidades a los editores de libros para que el costo de los libros sea más barato, porque son caros los libros. Y últimamente, en los últimos 3 sexenios, se ha pretendido poner más impuestos a los libros, o sea que eso va a repercutir negativamente. Los libros más baratos son ediciones de 30, 80 pesos, pero por ejemplo muchos están arriba de 150, 200, 300 o 400 pesos. Entonces difícilmente uno va a comprar un libro, porque también hay otras prioridades que alimentación, que renta, etc. Afortunadamente también se cuenta con bibliotecas, pero también muchos de los mexicanos no van a las bibliotecas, nunca han ido a una biblioteca y no conocen cómo funciona una biblioteca. Entonces debe también haber más difusión del gobierno, debe construir más bibliotecas y fomentar el uso de las bibliotecas, porque de repente sí hay buenos libros, pero se hacen viejos ahí y nunca se consultaron o nunca se leyeron. Entonces son varias cosas, desde fomentarlo en la casa, fomentar para campañas de lectura, pero también crear la infraestructura y dar facilidades a editores de libros para que los libros sean más accesibles, más baratos, y se pueda incrementar los niveles de lectura y también su calidad para comprender en realidad lo que se hace al momento de leer. Algunos eventos eventos que se den aquí en Ensenada, que promuevan la cultura, como creo que hace poquito hubo uno, ¿no? Creo que fue el Libro Fest o algo así, de lectura y todo eso, y cosas así, que tú conozcas, que tú sepas que hay a cada año, cada cierto tiempo, algo así, aquí en Ensenada. Bueno, afortunadamente los festivales del libro van aumentando, eso es el lado positivo, pero también debe haber más conocimiento de cuándo se hacen, dónde se hacen. Desgraciadamente el acceso a estos festivales es poco o es reducido porque no se sabe. Entonces, por ejemplo, en Ensenada hay uno que se sigue haciendo, tengo entendido ya lleva cerca de unos 7 años, incluso 10 años, que es una feria de libro usado, y se hace cada 16 de septiembre. Se hace en la Ventana al Mar o el Malecón, mejor conocido. Entonces son libros usados, son libros viejos, lo promueven las bibliotecas, la Biblioteca Benito Juárez, o puede ir cualquier persona con libros que desea vender a veces o incluso intercambiar. Entonces son buenas oportunidades para adquirir libros baratos, aunque son usados, algunos son viejos, pero hay muy buenos libros, o hay ediciones que ya es difícil encontrarlas actualmente. Entonces es un evento que se hace cada año. También en este mes, entre fines de septiembre y principios de octubre, en la Plaza Cívica se realiza la Feria Internacional del Libro, que organiza el Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional. Entonces está por iniciar, y son ediciones principalmente que edita el Politécnico Nacional.
Dura alrededor de 1 o 2 semanas, pero también lo complementan con otras actividades, música, alguna exposición, además de la venta de libros, ¿no? Entonces es una buena exposición. Hace poco también, la semana pasada, fue el Libro Fest, que organiza una asociación que se llama Pluma Joven. Entonces también promueven conferencias, otras actividades, el intercambio y venta de libros también. Entonces ahí tenemos tres eventos que normalmente se están haciendo cada año. Y de repente la UABC hace también alguna feria de libro universitario. A veces lo hacen en diferentes municipios, Mexicali, Tijuana, y en alguna ocasión de repente llegan acá a Ensenada, y es una oportunidad también de buscar libros de la universidad, editados por la universidad. Entonces esos son algunos. Y de repente pues hay alguna otra feria que puede organizar quizás la UNAM o algún otro organismo, pero esos que te menciono son los más regulares hasta el momento. ¿Tú crees que realmente esos festivales o esos festivales fomenten cultura a las personas, a los jóvenes, a los niños, a toda la gente de aquí de Ensenada? Sí, desde luego que sí hacen una aportación importante. El punto, digamos, que a mejorar sería precisamente tener un mayor alcance de público. Muchas de las veces las personas que acuden a estos festivales es porque ya tienen el hábito de estar buscando este tipo de actividades, pero las personas que no tienen el hábito de buscar algún festival o alguna feria de libro, es más difícil llegar a ellos. Quizás por casualidad van caminando en el malecón y se encuentran que hay una exposición o una feria de libro, entonces se acercan a veces por curiosidad, pero eso nada más es cuestión de suerte. En realidad hay una mala interpretación de lo que vendría siendo la cultura también. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces se cree que uno es únicamente culto cuando visita museos, cuando va a ferias de libros, cuando va a bibliotecas, y a veces uno empieza a tener un prejuicio y dicen, bueno, esto no es para mí, yo no voy allá porque pues, me siento extraño en esos lugares. Entonces tienen que quitar esa mala idea de que solamente uno es culto cuando va a estos lugares, y tienen que hacerse entender que en realidad básicamente es para todos. Entonces debe haber un poco más de difusión y por diferentes medios posibles, ¿no? Y que la gente también se quite el miedo de acercarse a los libros y que crea que eso no es para ellos, en realidad es para todos, ¿no? Y es muy bueno. De rimar sin norma, luzco una mirada. Por último, ¿cómo podemos nosotros los jóvenes ayudar y participar en todo esto que acabamos de mencionar? Bueno, hay muchísimas posibilidades. Hay una posibilidad, la más cercana sería dentro de la familia, ¿no? Si de repente tú compras un libro, sacas un libro en alguna biblioteca o te prestan alguno, si tú lo lees y se te hace interesante, lo puedes recomendar con tus primos, hermanos, padres y decir, yo leí y te lo recomiendo. Esa es una simplemente y la más sencilla que puede haber. También puede ser otra que dentro de las mismas escuelas, empezar por curiosidad y ver o preguntar si en tu escuela hay una biblioteca, darte una vuelta a la biblioteca y buscar, a ver qué hay en las bibliotecas, perderse entre los libros y hojearlos, verlos y tener la curiosidad de tomarlo. Ese es uno de los puntos, porque a veces nada más se va a la biblioteca cuando nos dejan alguna tarea, pero nunca por buscar un libro para disfrutarlo nada más. Entonces se puede empezar por eso. Y si la curiosidad y las ganas de apoyar es más amplia, pues fácilmente se pueden formar grupos ahí en la misma escuela, por ejemplo, con 2 o 3 amigos, y formar un taller de lectura que se puede desarrollar cada semana, una vez al mes, consiguiendo un espacio en la misma escuela, un salón, y que digan, por ejemplo, bueno, los martes a tal hora hay un taller de lectura, y leer cierta lectura, comentarla entre los que vayan a este taller, algo así como un club, ¿no? Como un club de lectura. Entonces se puede hacer muchas cosas. Digamos que aquí lo principal es primeramente tener la necesidad o las ganas de hacer algo y después empezar a trabajar.
No me quiero ir como más al fondo, porque yo pienso que lo más importante siempre son los pasos en corto, y eso se empieza en casa y en la misma escuela. Y yo pienso que eso, para empezar, es lo que podrían hacer principalmente desde niños y jóvenes, ¿no? Adolescentes. Ok, muchas gracias por responder pues nuestras preguntas. Fue algo muy interesante porque muchas veces nosotros, pues los jóvenes o los adultos, no tenemos conocimiento de, bueno, a mí muchas cosas de las que me dijiste, la verdad no sabía de distintos lugares que hay aquí que puedes consultar para conocer más cosas sobre historia y sobre libros y todo eso, bibliotecas también no tenía el conocimiento, y también festivales, y creo que es una manera pues muy importante pues para nosotros los jóvenes, porque nos sirve pues para tanto como ahorita como en el futuro, y para nosotros también transmitirse a nuestros hijos. Muchas gracias. Pues por nada, muchas gracias a ti por la invitación a la entrevista, y pues simplemente que no le tengamos miedo a las actividades culturales, tanto jóvenes como adultos. Nunca es tarde para hacer algo cultural, y que siempre estamos viviendo la cultura en todas partes, ¿no? Y hay que disfrutarla. Gracias. Añicos de átomo, imperceptibles partículas migrarán durante milenios a través del infinito desierto de silencio y sombra, como despavoridos pájaros huyendo del frío eterno. Pero nada será en vano, pues cuando por fin, a millones de años luz de su origen, la ruina de nuestro acervo se aparee en colisión con otro escombro estelar a orillas de alguna galaxia ignota, circulará y circulará en derredor de su calor,